¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades al momento de desarrollar la fe de los niños, al momento en el que ellos se enfrentan al hecho de que, pues, están en un mundo que está plagado, como decíamos en la invitación, de distracciones de todo tipo, que no les centran la vista y la mente ni en la Biblia ni en el Señor? ¿Qué es lo que hacemos? Y algo que queremos el día de hoy decirles es que no es mucho el tiempo que tenemos para poder llevar a cabo o ejecutar planes, llevar a cabo o desarrollar educación o capacitación en nuestros niños. Los niños crecen muy rápido, está todo lo que sucede alrededor de los niños hoy día parece que va a velocidad luz. Entonces es importante que estemos igualmente veloces tratando de aplicar todo lo que conozcamos al respecto. Yo acabo de entregar en el altar a mi segunda hija. A mi primera hija la entregué en el altar hace 3 años más o menos. Y tengo un nieto que tiene 2 años y yo recuerdo perfecto cuando era un bebito y recuerdo perfecto ayer que estuvo aquí y estuvo corriendo conmigo. Y yo digo, ¿qué tiempo tan rápido se pasó? ¿Qué tan rápido se nos está pasando el tiempo con toda esta generación y con todas las generaciones que vienen? Entonces, esa es la razón por la que ustedes están aquí. Tenemos una invitada experta que va a estar platicándonos no solamente de todo lo que conoce, sino de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha pastoreado en diferentes lugares, con diferentes iglesias y específicamente el Ministerio de Niños y Familia. Pero como les decía, queremos conocerles un poquito más, queremos saber un poco más de qué es lo que hacen, cómo están funcionando, si no tienen inconveniente. Entonces, voy a lanzar una encuesta rapidísima, nada más para ver los porcentajes de qué es lo que están haciendo. Ustedes pueden, de hecho, seleccionar cualquiera de las respuestas. Estoy lanzando la encuesta ahora mismo. Es posible que ustedes la vean. Ya tenemos algunos miembros de la audiencia que están entrando. Hay otros más que siguen entrando, así que voy a seguirlos admitiendo, pero los que ya están, si pueden ir respondiendo a esa encuesta va a ser buenísimo y ustedes pueden ver lo que está sucediendo. Permítenos saber cuáles son tus responsabilidades respecto a la fe de los niños. Y puedes escoger varias, ¿no? En muchos casos estamos hablando de padres o madres con interés en desarrollar la fe del pequeño. Hay varios pastores de niños, un 14% hasta el momento. Hay varios maestros de niños menores a 6 años y maestros, que es un 21%, y maestros de niños mayores a 6 años también, que es como el 35%. La mayoría sigue siendo casi la mitad, padre o madre con interés en desarrollar la fe de los niños. Pero también hay educadores, maestros o docentes. Eso es muy importante. De hecho, estamos viendo aquí el 38% de toda la encuesta hasta el momento. No todos han votado, pero asumimos que no todos van a votar. Nada más queríamos darnos una idea. Así que Luz, puedes ver qué es lo que está sucediendo, cómo está compuesta nuestra audiencia. Obviamente dimos la opción de que fuera múltiple, así que entendemos que va a haber diferentes papeles simultáneos, ¿verdad? Puede haber un papá o una mamá que a la vez sea pastor o que a la vez sea maestro, así que todo eso está considerado. Está bastante, bastante claro. Papás, con maestros de niños mayores a 6 años, educadores y docentes, estoy hablando de más a menos, maestros de niños menores de 6 años, pastores de niños, y hay 7 pastores principales de la iglesia. Hermano, muchas gracias por estar aquí. El Ministerio de Niños le necesita y necesita justamente tomar su visión y esperamos que sea de mucha ayuda lo que en esta mañana podamos compartir con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Finalizaré la encuesta por ahora. Así que quiero pasar ya de inmediato. Déjame compartirles los resultados. Ahí la van a estar viendo ahora mismo. Unos minutos. Déjenme decirles que vamos a estar ahora mismo conversando como decía hace unos minutitos, con una experta, con alguien que sabe perfectamente el subir y bajar y las vueltas y las curvas y los frenones de lo que significa el ministerio infantil y el ministerio de la familia. Estamos hablando de nuestra hermana Luz. Yo le conozco como Luz Figueroa, pero su nombre completo es Luz Galvez de Figueroa, que es fundadora y directora del Ministerio Entre Niños y portavoz es quien le invitó a esta sesión. Este es un ministerio que básicamente se encarga en muchos niveles y de muchas formas de capacitar, de animar o edificar, de interconectar y de proporcionar recursos a todos los pastores, maestros y padres encargados e interesados de la labor de discipulado de los niños.
Obviamente nuestra hermana tiene una amplia experiencia en el ministerio pastoral de niños y de familias, de hecho más de 28 años que ella ha trabajado en eso. Tiene una formación académica y teológica muy, muy sólida. Justamente tiene su maestría en formación espiritual y en divinidad del Carey Theological College, ahí en Vancouver, Canadá, en donde radica justamente nuestra hermana Luz Galvez de Figueroa. Está conectándose desde Canadá, desde la esquina oeste de Canadá y un poquito al sur oeste del país, o sea, que hace frío. Y ella es una candidata al doctorado en teología ahora mismo en el seminario Bethel o el Bethel Seminary de St. Paul en Minnesota. Obviamente ella tiene experiencia como conferencista internacional y ha trabajado en diversos países con diversas culturas. Está funcionando todo el tiempo también en esta área bilingüe, así que ya que vamos a tener un espacio para interactuar, yo quiero invitarles a que utilicen el chat. Ya varios de ustedes están trabajando en el chat. Va a haber una interacción al final que queremos dejar un periodo de preguntas y respuestas para que ustedes interactúen con Luz a través del chat. Yo voy a estar leyendo las preguntas y se las voy a estar haciendo a Luz. Por cualquier duda que ustedes tengan, pueden empezar a poner sus preguntas si quieren de una vez, así que no se preocupen, podemos trabajar de inmediato con ello. Usen el chat, pregúntenos ahí. Nuevamente les pido que corten su micrófono. Yo voy a estar monitoreando que se pueda cortar igualmente, pero si nos pueden ustedes hacer el favor, será genial de una vez. Así que sin más, Luz Galvez de Figueroa, hermanita, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, hermano David. Es un privilegio para mí esta oportunidad de poder compartir con usted y recibir esta invitación de poder entregar lo que hemos visto, la experiencia y también el amor que tenemos por cada uno de los maestros y líderes de niños, porque hemos sido maestros y líderes de niños y somos. Entonces ese es nuestro deseo. Quiero ir directamente al trabajo, a esta presentación, y para eso quisiera orar y pedir al Señor que nos acompañe, nos dirija y si ustedes están de acuerdo nos ayude a poner atención unos con otros y que la tecnología pueda trabajar bien. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús le damos gracias que por este día que usted ha programado, que usted ha traído para nosotros. No hay casualidades en lo que usted tiene organizado, Señor. Así que gracias por cada una de las personas que están integradas, se van a integrar, pero más que nada por lo que usted está haciendo a través de nuestras vidas y en el ministerio para niños. Es su labor, su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Le pedimos que nos dirija y nos acompañe, que usted abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, que usted nos ayude con la tecnología. Y, Señor, le pedimos que usted traiga fruto a esta labor y que ese fruto permanezca. Se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, quiero compartir un tema que es tan importante para todos nosotros y quiero basarlo en un versículo, por supuesto. Me gusta este versículo. Dice, Dios trabaja de maneras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos visto cada uno de nosotros, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¡Qué bendición! Eso nos anima a nosotros como líderes de niños, como padres y como ministros. Y a mí me anima para entender a mis hijos y a mis nietas y también para entender a todas las personas con las que trabajamos. Y voy a contarles una historia bien corta que leí que nos entregó Henry Nouwen. Y dice que un niño estaba mirando a un escultor en su trabajo. Durante semanas, este escultor siguió raspando un gran bloque de mármol. Después de unas semanas, había creado un hermoso león de mármol. El niño se sorprendió y dijo, Señor, ¿cómo supiste que había un león en la roca? Mucho antes de que el escultor forme el mármol, el escultor debe conocer al león. El escultor debe conocer al león de memoria, es decir, de corazón, para poder verlo en la roca.
El secreto del escultor es que lo conoce de memoria. Lo que conoce de memoria puede conocerlo y manifestarlo en el mármol. El escultor tiene que conocer también el oficio, porque sin técnicas el mármol no revelará el conocimiento del corazón. Pero las habilidades y técnicas no serán suficientes a menos que el corazón esté formado por el conocimiento correcto. La gran pregunta para el escultor es, ¿qué sabes de memoria o qué sabes de corazón? En este webinar vamos a revisar un modelo que quisiera sugerir cuando hablamos de la fe de los niños. Gracias a Dios ha surgido un interés y mover del Espíritu de Dios en lo concerniente al Ministerio de Niños y Familia en el mundo hispano, en el mundo latino. Pero he visto que muchas iglesias se han enfocado en los niños y como las personas más importantes de nuestro ministerio, como también ocurre en muchos hogares. Es el niño el que maneja toda la familia. Aquí quisiera sugerir un modelo para nosotros continuar trabajando, para nosotros saber cómo trabajar en el ministerio de niños y cómo poder nosotros trabajar como padres. Primero, como vieron, el primer enfoque vamos a referirnos a la Biblia, por supuesto. En este modelo veremos el enfoque principal, la Biblia, es decir, el Evangelio de Jesús que está narrado en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Segundo, ¿cuál es el valor de cristianos bien entrenados y bien informados cuando sus corazones permanecen ignorantes? Por eso, cuando hablamos de la Biblia, vamos a hablar sobre la cosmovisión bíblica y vamos a hablar del reino de Dios. El siguiente que vamos a hablar es acerca de los padres y vamos a hablar acerca de la iglesia. Los están separados aquí, pero los vamos a conversar en forma íntegra, cómo nosotros podemos y cuál es la importancia de poder integrarlos. Porque ¿quiénes son las personas más influyentes en la vida de un niño? Lo vamos a conversar. Y por supuesto, vamos a conversar sobre el niño o la niña. Aquí vamos a enfocarnos y revisaremos las diferencias de personalidades, los estilos de aprendizaje y las modalidades de aprendizaje. Vamos a hablar también sobre los recursos. Vamos a hablar cómo la importancia de poder utilizar los recursos adecuados para ayudarnos en nuestra labor. Ahora, quiero mencionar lo que no vamos a incluir en este webinar. Primero, el tiempo. Cada uno de estos temas requiere todo un día de conversación, por supuesto. Pero no tenemos el tiempo. Vamos a dar una introducción a estos temas para dejarlos con una inquietud, esperamos, y que el Espíritu de Dios les continúe trabajando y en otras oportunidades los podemos trabajar más. Pero también quiero mencionar que no queremos dejar de lado, pero no tenemos el tiempo en este webinar, sobre los niños que aprenden de manera diferente. No vamos a poder incluir qué significan los niños con autismo o con los niños con déficit de atención o los niños con Asperger's. No vamos a poder conversar al respecto, pero sí mantengámonos en nuestro listado de capacitaciones que necesitamos conversar. Entonces, para continuar o comenzar, vamos a hablar sobre la Biblia. Y vamos a hablar sobre qué es una cosmovisión bíblica. En inglés, what is a biblical worldview? ¿Qué es lo que nosotros entendemos con cosmovisión? Primero, vamos a revisar. Perdón. ¿Está bien el sonido? Sí, sí está bien el sonido. De repente hubo un eco, pero está bien ahora. Ok, gracias. Tengo unas palabras aquí y quiero saber qué traen esas palabras a ustedes. Cuando yo digo las palabras, la creación, el matrimonio, el divorcio, Jesús,
identidad de género, educación, el aborto, crianza de los hijos, cambio climático. ¿Alguna de estas palabras generó una respuesta en su mente inmediatamente? O tal vez manifestó silenciosamente su acuerdo o desacuerdo al escuchar estas palabras. ¿Qué pasa cuando convierto alguna de estas palabras en preguntas? ¿La Biblia contiene errores? ¿Qué es el matrimonio? ¿Está permitido el divorcio? ¿El género está determinado por la biología o por la elección? ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el significado de la vida? Su respuesta a cada una de estas preguntas representa una cosmovisión. Es decir, cada persona tiene una cosmovisión. La cosmovisión es una forma de resumir lo que creemos que es verdad, lo que determina cómo vivimos. Lo que usted cree sobre el género y el divorcio tiene consecuencias muy reales para los niños. Lo mismo podría decirse de una larga lista de temas que estamos enfrentando en este tiempo. El punto de este es: nuestras creencias importan. Y por eso es importante la cosmovisión. ¿Qué es lo que creemos? No solamente lo que sabemos, sino que también lo que creemos de corazón y lo que creemos con nuestras experiencias. La cosmovisión se ha definido de muchas formas, formas diferentes, como por ejemplo, referirse a un diferente tipo de gafas, que nos cambiamos las gafas y vemos las cosas en forma diferente. Pero yo creo que es un poco más profunda. La cosmovisión también se ha definido como una explicación e interpretación del mundo y una aplicación a la visión de la vida. Esta es una forma intelectual de decir que la cosmovisión es lo que crees y cómo vives. Pero me gusta mucho que podamos definir que la cosmovisión bíblica es un conjunto de creencias, suposiciones o valores basados en la Biblia que determinan cómo vive una persona. Esa es una cosmovisión bíblica. Entonces, cuando nosotros conversamos de cómo poder llegar a los niños o cómo ayudarles en su fe, primero tenemos que revisar nosotros en nuestras vidas, en nuestro caminar, y definirnos cuál es nuestra cosmovisión bíblica. No solamente de lo que vivimos en nuestro corazón, pero cómo la vivimos, cuáles son nuestras respuestas, cómo nosotros nos enfrentamos a estas disyuntivas que son tan importantes en el mundo que vivimos. George Barna, un investigador norteamericano, me gusta mucho lo que dice, y él hizo una encuesta, y en su encuesta hizo las siguientes preguntas que son temas de la cosmovisión bíblica. Y la hizo a un grupo de 1,200 estudiantes. Y allí dijo, las preguntas consistían en lo siguiente: una cosmovisión bíblica se definió como, el que él definió, era como la creencia de que existe una verdad moral absoluta. Ese era uno de los puntos. La otra, la Biblia es totalmente precisa en todos los principios que enseña. Se considera que Satanás es un ser real, no meramente simbólico. Una persona no puede ganarse la entrada al cielo tratando de ser buena o hacer buenas obras. Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra. Y Dios es el omnisciente y todopoderoso creador del mundo que todavía gobierna el universo hoy. Eso era alguno de los temas para definir si los jóvenes adultos entendían y tenían una cosmovisión bíblica correcta. Quiero decirles que solamente, esto fue en Estados Unidos, solamente el 9% de todos los adultos estadounidenses tienen una cosmovisión bíblica, incluso entre los cristianos nacidos de nuevo. Menos de cada 5, es decir, el 19% tenía esa perspectiva de la vida.
El objetivo del entrenamiento de la cosmovisión correcta es moldear las creencias con la Biblia para equipar a los niños a aplicar la verdad de Dios en la vida para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros conversamos de cómo crear lecciones, cómo crear recursos o cómo tal vez trabajar en los currículums que recibimos, no estamos trabajando meras historias, que tal vez algunos hemos recibido comentarios de algunos niños que dicen, oh, yo me sé esa historia. Pero cuando nosotros como adultos que nos estamos preparando para entregar el mensaje de la palabra, tenemos que nosotros, tiene que transformarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ver esta historia de la Biblia o este pasaje de la Biblia, cómo está moldeando no solamente mi conocimiento y mi corazón, sino cómo yo vivo la Biblia. Una cosmovisión bíblica se desarrolla al enseñar a los niños todo el consejo de la palabra de Dios y vivir como un ejemplo cristiano digno de imitación. No es una disciplina académica abstracta que se preocupa por ganar argumentos o probar el intelecto de las personas o probar una discusión sobre estos temas. La cosmovisión bíblica es una forma de resumir las verdades de las Escrituras que cambian vidas con un enfoque de visión absoluta en el Evangelio. Resumo entonces en pocas palabras que la cosmovisión bíblica es realmente sobre la creación, la rebelión, la salvación y la restauración, la historia de la Biblia, la historia de Dios. Estas 4 verdades bíblicas crean el marco que permite que la fe de un niño o niña sea arraigada y edificada en Cristo, en lugar de ser destruidas por las ideas humanas. También responden a las grandes preguntas de la vida que nuestros jóvenes también comienzan a tener. Me gusta este versículo, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La cosmovisión es el discipulado que da forma a lo que cree un niño o niña, cómo vive y dónde pasará la eternidad. El enfoque principal de esta cosmovisión es el evangelismo y el discipulado de los niños. La pregunta para nosotros los adultos es ¿quién está discipulando a nuestros niños y qué creencias los están moldeando? Muchos adultos cristianos no tienen una cosmovisión claramente cristiana. Una pregunta que debe hacerse, que debemos hacernos nosotros, ¿quién está evangelizando, discipulando a nuestros niños y cuáles son las creencias que lo están moldeando? Ahora nosotros como adultos, mi forma de ver el mundo corresponde con el mundo presentado por Dios en la Biblia. No podemos proporcionar una cosmovisión bíblica a un niño si nosotros no tenemos una cosmovisión bíblica correcta. Debemos capacitar a los niños para que amen la palabra de Dios, para que confíen en la palabra de Dios y vivan según la palabra de Dios. La enseñanza y la predicación existen para la proclamación de los poderosos hechos de Dios. Me gusta mucho lo que dice James Stewart. Por supuesto, es acerca de Dios. Es la verdad y la revelación de Dios para todos los pueblos de todas las naciones, en todo momento y para todas las edades. La pregunta principal que más importa cuando nosotros hemos preparado una clase, cuando hemos preparado nuestra enseñanza, es si acaso los niños pudieron encontrarse con ese Dios poderoso
que cambia vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cosmovisión bíblica completa, tenemos que hablar del reino de Dios. Una cosmovisión cristiana se basa en la gran historia de la Biblia. ¿Hay una historia del reino de Dios en nuestras vidas? La formación espiritual entra en la historia del reino de Dios por el bien del mundo. Recordemos, no la voy a leer, es una historia más larga, pero recordemos la historia de los dos deudores que vemos en Mateo 18, 21 a 35. Es donde Pedro se acercó a Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Y ahí le empieza a explicar Jesús. Y habla y dice, comienza diciendo, por eso el reino de los cielos, que también en otras formas se dice el reino de Dios, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y llamó a uno, se lo voy a transcribir aquí, llamó a uno de sus siervos y le pidió cuentas, pero el siervo le suplicó que le perdonara porque no tenía cómo pagar. Y el rey le perdonó. Pero al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que debían 100 monedas de plata. Él le rogó para que le perdonara, pero su compañero se postró a sus pies, dice, para que le perdonara, que le pagaré la deuda. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Entendemos con esta narración que dice aquí, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo que pasa que la narración o la historia del reino de Dios es una historia de extraordinaria misericordia. La historia de este siervo que no perdonó es tal vez una persona que tiene una misericordia perdida. Supongo que usted, como yo, tenemos también en nuestra vida una historia que trata sobre el perdón. Alguien nos ha hecho daño. Algunas nos hemos sentido por algunas palabras o acciones de otras personas. Pero tenemos diferentes maneras de procesar este tipo de historias. Todos llevamos áreas de culpa, tristeza y cómo clamamos a Cristo en esto. Realmente luchamos como humanos, como personas. Estas historias realmente nos moldean. Esto nos alerta en saber que el perdón, es decir, una historia del reino, realmente juega parte de nuestras vidas. La cultura actual niega la mega narrativa del reino de Dios. Solo mantiene las narrativas pequeñas. Una pregunta para ustedes. ¿Qué otras narrativas se han infiltrado dentro de sus familias? Tal vez el consumerismo, el individualismo, la democracia, la secreción, y podemos listar muchas más. El reino de Dios es el enfoque principal de la formación espiritual cristiana. Cuando nosotros queremos influenciar a nuestros niños, tenemos que recordar estas historias. Y voy solamente a mostrar unas slides aquí por el tiempo. El reino de Dios es el tema central. Decimos, hay muchos versículos, ustedes los pueden revisar. En Mateo 3, del 1 al 3, Juan el Bautista preparando el camino a Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza a predicar en Mateo 4, 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 23 dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En las bienaventuranzas en Mateo 5, porque de ellos es el reino de Dios, repetía Jesús. En Mateo 6:10, la oración de Jesús nos enseña qué es lo que debemos añorar. Venga tu reino en mi hogar, Señor. Venga tu reino en mi iglesia, Señor. Venga mi reino en mi clase. Venga tu reino en este niño, en esta niña. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Jesús en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Imagínense, después que pasó 3 años, desde su nacimiento, pero 3 años predicando, pero dedicó 40 días. ¿Cuál era su mensaje? Sobre el reino de Dios. Pablo, Hechos 28, 30, 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué es lo que predicaba? Por 2 años. El reino de Dios. Felipe, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y al nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Nuestro mensaje principal, amigas, hermanos, es el reino de Dios. Es esa cosmovisión bíblica. Me gusta mucho también entender qué pasa, por qué es importante la Biblia para nosotros en este tiempo. Es que lo que pasa es que la historia del Evangelio es una historia sobre nosotros y nuestra necesidad de ser liberados de lo que nos mantiene esclavos, como la historia del Éxodo, por ejemplo. Jesús vino a proclamar la liberación a los cautivos y dejar ir libres a los oprimidos. Cuando decimos de que la historia de la Biblia es la historia acerca de nosotros y la cosmovisión cristiana para nosotros no es solamente lo que conocemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero lo que vivimos. Me gusta mucho cuando nosotros pensamos que la historia del Evangelio es una historia sobre nosotros ahora. Algunas palabras de la Biblia para nosotros ahora, si ponemos atención en este momento. Tal vez una de estas palabras es para usted. Dios busca a Adán. ¿Dónde está tu hermano? Promesa a Noé. Promesa a Abraham. Dios habla a Moisés en la zarza. Dios habla a Josué. Dios llama a Samuel. No mires a su parecer. Dios habla a Job. ¿Dónde estabas? No tengas miedo. Antes de que nacieras te formé. Derramaré mi espíritu. Ángel hablando a María. Os haré pescadores de hombres. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Zaqueo, date prisa para visitarte. Jesús dice a Pedro que lo negará. Judas, has traicionado al Hijo de Dios. Jesús pregunta a Simón, ¿me amas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ir a ser discípulos. Se da cuenta que estas palabras de Jesús nos llegan a nuestro corazón en este momento, en nuestras vidas. ¿Acaso esto no es lo mismo para nuestros niños? Mucho de lo que relaté aquí son historias bíblicas que relatamos en los currículums para nuestros niños. Pero se fija que cuando nosotros conversamos sobre la cosmovisión y sobre el reino de Dios, estas palabras comienzan a tomar vida. Estas lecciones que nosotros vamos a preparar, vamos a trabajarlas con que puedan hacer una transformación en nuestros niños. El reino de Dios es todo acerca de la vida. Me gusta estos versículos en Marcos 2:1 y el versículo 14 y 15. Dice que Jesús estaba en casa al pasar, es decir, caminaba, estaba en la mesa. Y me gusta también este testimonio de lo que pasa en nuestras vidas. Solamente rápidamente, no lo he compartido en muchas partes, pero cuando nosotros, mi esposo y yo, viajamos desde Chile a Canadá como misioneros hace 34 años atrás, tomamos el vuelo más económico, paró en muchos lugares, por supuesto, hicimos transbordo, pero estábamos ansiosos de llegar a Miami, porque íbamos a estar 6 horas. Mi esposo, que tenía muchos deseos de ir a Miami Beach, fuimos a un taxi y nos dijo que no, que teníamos que quedarnos en el aeropuerto porque no íbamos a tener suficiente tiempo. Bueno, después de muchas horas, de repente vemos a una señora que
yo la puedo describir como Mary Poppins, que tenía un sombrero, un abrigo largo, un bolso grande, y de repente nos empieza a hacer contacto de ojos, así cuando uno ve una persona que no conocemos a nadie, y se empieza a acercar a nosotros. Y cuando se acerca, nos pide dinero. Era una mendiga. Y cuando nos pide dinero, nosotros en inglés, con el poco inglés que teníamos en ese tiempo, le tratamos de explicar de que no teníamos dinero. Que primero no teníamos mucho dinero, especialmente americano, porque vamos a Canadá. Y la señora dijo, oh, abrió su bolso grande, tomó todos sus billetes arrugados y los empezó a poner en mi falda y cerró su bolso y dijo, Dios les bendiga, y se fue. Quiero decirle que esta historia de Dios abrió nuestros corazones a la nueva cultura, porque llegamos un día jueves y el día domingo mi esposo estaba dando un testimonio en la iglesia con un traductor y el día lunes fue contratado a tiempo completo. Nuestra historia de transformación es una historia del reino de Dios. Eso estamos hablando de lo que Dios hace. Yo creo que ustedes tienen muchas historias también que compartir. Y cuando nosotros hablamos de cómo edificar la fe en nuestros niños, utilicemos historias también. Nuestras historias es la historia de Dios, es la historia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y para fortalecer, que los niños puedan tener una cosmovisión, un relato de lo que Dios, de la Biblia, el Dios en nuestra vida, de lo que estamos viviendo. Ahora, quisiera pasar a otro punto. Claro que volvemos al modelo que hemos estado hablando. Ahora quisiera solamente tocar la importancia de los padres y la iglesia. Lo voy a unir aquí solamente porque muchas veces, y cometimos, este es un taller separado, pero cometimos en mi trabajo con el Ministerio de Niños y Familia, cometimos muchos errores en los primeros años aquí en Norteamérica, donde nos enfocamos, que antes se hablaba mucho de la escuela dominical, pero cuando cambió todo a poder enfocarnos en un ministerio de niños, tomamos eso con énfasis, con deseos, se construyeron salones, se invirtió en personal, en currículum, en materiales, hicimos de todo, pero nos enfocamos en solamente los niños y cometimos grandes errores. Una generación después vemos muchos niños, millones de niños que ya son adultos que no están en la iglesia. Cometimos un error, no solamente en la estrategia, sino que también en que nos olvidamos quiénes son las personas más influyentes en la vida de un niño. Josh Barnard nuevamente hizo esta pregunta a 602 adolescentes. ¿A quién, además de tus padres, admiras más como modelo a seguir? Las 5 influencias principales en la vida de estos jóvenes fueron, número 1, los padres. Número 2, otros miembros de la familia, generalmente abuelos. Número 3, maestros y entrenadores. Y número 4, los amigos. Las 2 influencias en la vida de un niño se encuentran en el hogar. Lo que nos recuerda que Dios diseñó el discipulado familiar como el medio principal para ayudar a un joven a conocer, amar y servir a Jesús. La tercera influencia más importante en estos jóvenes son los educadores. Son la iglesia que puede utilizar esta oportunidad para venir al lado de los padres y ayudar a estos padres, que muchos de ellos son milenarios en estos momentos, y que podamos influenciar la familia. La educación se ha convertido en la mayor influencia espiritual para los jóvenes. Cuando se le preguntó a los adolescentes por qué nombraron a una persona en particular como influyente, dieron las siguientes razones. La persona era digna de imitar. Querían seguir los pasos de la persona elegida. Estaban ahí para el adolescente, para el niño, para el adolescente, y estaban interesados en el futuro del niño o del adolescente. Para bien o para mal, los jóvenes están imitando a las personas que mejor conocen que son para ellos.
Es un desafío y también una oportunidad para nosotros los adultos. Sabemos que los niños absorben las creencias de quienes los rodean desde los principios, de los primeros días de vida, por supuesto. Por eso, cuando nosotros hablamos de la familia y del hogar, tenemos que volver a la Escritura. Y sabemos, y muchos de ustedes conocen estos versículos, estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfruten de larga vida. En el mismo capítulo dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hay otro pasaje que no lo voy a leer completo, solamente voy a leer el primer versículo que sale aquí. Anótelo, revíselo. Dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Lo que pasa es que este pasaje también habla de una generación que no siguió los preceptos de Dios, pero esa generación no siguió los preceptos de Dios porque no fueron inculcados en ellos. Por lo tanto, la invitación de Dios para nosotros los padres, nosotros iglesia, es recordar que el Señor, la influencia más importante, no solamente que dicen los estadistas, sino que también lo que nos invita la palabra de Dios, somos nosotros. Ahora, cuando nosotros volvemos al modelo que queremos utilizar para influenciar la fe en los niños, tenemos también que hablar de recursos. Por supuesto, teniendo una base bíblica, sabiendo la importancia de poder apoyar la iglesia, apoyar a los padres y los padres buscar recursos, vamos a también incluir un recurso aquí de Editorial Portavoz, que es la Biblia infográfica. Yo tengo una copia y cuando hablemos de los niños y las características de los niños, vamos a referirnos a alguna de estas páginas. Así que tengamos presente este material y usted va a conocer un poco más al final cuando el hermano David les comparta también. Entonces, en este modelo que queremos utilizar para influenciar la fe en los niños, vamos a finalmente conversar sobre los niños y las niñas que el Señor nos ha dado. Primero, tenemos que entender que cada uno de ustedes y nosotros tenemos una preferencia de aprendizaje diferente y una personalidad diferente. Por lo tanto, tenemos que entender que no enseñamos lecciones, enseñamos niños. Por supuesto que vamos a usar los recursos, los currículum, pero tenemos que entender que nuestro ministerio está enfocado para edificar discípulos en estos niños. Recuerdo cuando estábamos haciendo cambios en nuestra iglesia, cuando comencé a trabajar en la iglesia, en una de las iglesias que trabajé acá en Canadá, en la iglesia canadiense, y empezamos a trabajar con el plan de protección y cómo poder ayudar a los niños a proteger a los niños de cualquier abuso, proteger la iglesia de cualquier acusación y por supuesto a los maestros de cualquier acusación. Y teníamos que cambiar un poco los salones, como incluyendo ventanas de vidrio para que pudiera verse hacia adentro. Y ustedes saben que, bueno, en nuestra iglesia no teníamos un edificio separado para los niños. Entonces teníamos que transformar los salones que también son utilizados para los adultos. Y uno de los temas importantes que yo tenía que comunicar continuamente, que estos salones también son para niños. Es decir, aún los salones que utilizamos deben
contener los implementos que vamos a utilizar con los niños. Generalmente son obligados a adaptar. Sí. Maestra Luz, tu micrófono está apagado. Luz, el micrófono se apagó. Ok. ¿Está bien ahora? Sí, si pudiera repetir básicamente tus últimos 2 minutos. Claro que sí. Queremos aclarar que cuando nosotros trabajamos con los recursos, tenemos que entender de que no enseñamos lecciones, sino que enseñamos niños. Y yo estaba dando el ejemplo de cómo nosotros también hemos trabajado aún en la construcción de nuestros salones. Tenemos que tener presente que en esos salones vamos a tener a los niños, pero vamos a conversar sobre los temas de cómo enseñar o qué puntos importantes necesitamos para trabajar con los niños. Primero, nuestra invitación es poder seguir los pasos de Jesús, la forma como Jesús enseñó. Primero, los fariseos enseñaron lecciones. Jesús enseñó a gente. Ahí en Mateo 7, 28 al 29 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer sí los puntos. Jesús tuvo compasión por las personas. Usó términos que la gente conocía, como los odres viejos. Ellos lo conocían. Conectó artículos de la vida real con sus historias, como la sal, un sembrador, una moneda. Veló por las necesidades físicas, así como les dio los alimentos, los sanó, los rescató. Trató con la necesidad del corazón. Se unió a los eventos de la vida diaria con sus seguidores y los ayudó ofreciendo soluciones a sus problemas, conectándolos con el amor de Dios. Nuestra enseñanza va más allá que solamente un currículum o de unas técnicas para enseñar. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él enseñó a dónde las personas estaban, pero no los dejó allí, sino que los movió a una transformación. Queremos seguir el modelo de Jesús para alcanzar a todos los niños que Dios nos ha dado. Recordemos que cuando hablamos del reino de Dios y la enseñanza de lo que vivimos, porque el reino de Dios también está aquí en la tierra y el reino de Dios es todo, porque Dios es el rey de toda la tierra y de todo el universo y de nuestras vidas. A veces cuando enfrentamos lo que no es de Dios, vivimos de esa forma. Si tuviera, aquí tengo un lápiz, pero si tuviera una botella, a veces nosotros lo invertimos. El reino de Dios es la historia invertida de lo que nosotros estamos, de nuestros niños están viviendo ahora en este mundo. Entonces, cuando vamos a trabajar la historia del reino de Dios para poder enseñar a los niños, tengamos presente cómo Jesús enseñó, la forma que él enseñó y cómo él se conectó con las personas, porque de esa manera incluso aún nuestra enseñanza va a estar enfocado de la manera y de la estructura que trabaja el reino de Dios. Nuevamente, no enseñamos lecciones, enseñamos niños. Vamos a cambiar nuestra estructura. Vamos a nosotros a cambiar el aprendizaje que hemos utilizado, que se basado en el profesor. Y vamos a cambiarlo a una enseñanza basada en el alumno. Es la enseñanza, debemos de entender que debemos pasar del rol tradicional de dispensador de conocimiento al modelo de mentor y organizador de experiencias que ayudan a nuestros estudiantes a creer. Enseñar y aprender no son sinónimos. Hay una diferencia entre enseñar y aprender.
como maestros, no solamente necesitamos enfocarnos en cómo enseñamos, sino que también en el aprendizaje. ¿Qué pasa al otro lado? Es difícil aquí en un webinar, yo no puedo verle sus caras a todos, no puedo ver sus reacciones, pero cuando nosotros enseñamos a niños, tenemos que poner atención qué es lo que queremos comunicar y cómo ellos lo están recibiendo. Necesitamos enseñarles de la forma que Dios los creó. Necesitamos movernos de este modelo basado en el profesor que solo entrega información. Honramos a Dios cuando honramos la creatividad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y, por supuesto, a nuestros niños. En este taller no vamos a enfocarnos en las diferencias de edades, solamente quiero tener este gráfico para que pensemos, podemos hacerlo en otra oportunidad, de revisar las diferencias de aprendizaje en los niños. Por supuesto, los que somos padres, los que somos educadores, entendemos esta parte, pero a veces no la ponemos en práctica. Yo he tenido preguntas de iglesias y pastores donde se pregunta si pueden tener a todos los niños de las diferentes edades en un salón. Entonces yo les tengo que recordar de que los niños tienen diferentes características en su físico, mental, social y espiritual. Ahora también, en forma general, tenemos que saber de que el tiempo de atención de los niños es 1 minuto por año. Entonces, cuando tenemos un niño de 4 años, el niño nos va a poner atención hasta máximo 4 minutos. Tenemos que cambiar entonces la forma que queremos enseñar el mensaje. Y en eso vamos a conversar. Y para eso también necesitamos revisar las diferencias de personalidades. Me imagino que ustedes conocen en la teoría de John Trent. Él habla sobre 4 diferentes personalidades. Una es la personalidad del león, la personalidad de la nutria, la personalidad del castor y la personalidad del golden retriever, el perrito golden retriever. Entonces vamos a rápidamente correr por estas diferentes personalidades. Luis León. Le pusimos un nombre para que ustedes se puedan identificar. Por supuesto, es colérico, dominante, mucha fuerza para avanzar y lograr lograr cosas, personas que toman la delantera, energéticas, emprendedoras, se creen jefes, aventureros y líderes. Y aquí me gusta, nosotros también pusimos aquí en la práctica. Luis es un niño, aquí voy a mover algo aquí. Luis es un niño que siempre está encima y que le gusta la acción y también el control. A él también le gustan las competencias. Luis le va a probar para ver qué tan fuerte es usted como maestro. Un ejemplo, él puede desafiar la actividad que usted escogió y sugerir una idea mejor. Para ayudar a Luis, usted debe ser un líder muy fuerte y positivo, con una guía de comportamiento en su clase que sea firme y consistente. Cuando Luis no quiere obedecer las reglas de la clase y quiere probar su autoridad, ofrézcale 2 alternativas para que pueda escoger. Felicítele cuando se comporte bien para así ayudarle a poner atención a las reglas de la clase. Algunas ideas. Enfatice la verdad y lo que es correcto. Con Luis León, aquí tengo algunas ideas. Enfatice el propósito de Dios para el mundo y la vida de ellos. Quieren saber por qué y cómo funciona todo. En la Biblia, use relatos bíblicos de líderes como Moisés y David. Estos son los héroes para el tipo de personalidad de León. En la Biblia infográfica, en la página 22 y 23, sale un detalle, van a conocer más de esta Biblia, que son extraordinarios. Conoce a los personajes más extraordinarios de la Biblia. No sé si lo pueden ver. Miren los dibujos, las ilustraciones son excelentes. Hablas de Débora, de Matusalén, de Esaú, del asna de Balaam, de Ahod, de Og. Son personajes interesantes que a este tipo de personalidad le va a interesar mucho.
Sigamos. El Carlos Castor, le pusimos nombre. Es sanguinario, influente, mucho entusiasmo para arrancar y para motivar. Es un pequeño arquitecto. Carlos es un perfeccionista empedernido y tiene muchos problemas cuando comete un error. Él ama las reglas de la clase y cree que todos debieran seguirlas fielmente. Carlos le informará de cualquier infracción que ocurra en la clase. Es un muy buen organizador y puede manejar diligentemente el grupo de sus amigos para permanecer en el proyecto que se les ha asignado. Carlos le desobedecerá cuando se sienta agobiado. Y cuando esto ocurra, por favor, manténgale informado. Yo creo de que cuando hay que motivar a esta personalidad y constantemente ayudarle a entender, enfatice la verdad y lo que es correcto, en oposición a lo que es incorrecto, y los tendrá de su lado. Cuando usted cometa un error, ellos lo notarán claramente. Así que no tenga miedo de reconocer sus errores con esta personalidad. Sea consecuente y predecible, casi lo contrario de otra personalidad, pero le gusta saber qué se avecina y cuándo. Le gusta el orden. Entonces, en la Biblia, use relatos en los que los principios son los más relevantes y donde se contrastan las maneras correctas e incorrectas de hacer algo. Sugerencia, haga que la fe de ellos tenga sentido. Encuentre las respuestas específicas a sus preguntas. En la página 6 y 7 de la Biblia infográfica, quiero mencionarles de que explica lo que es en general la Biblia, con datos excelentes para este tipo de personalidad. La Biblia, el libro de Dios épico y asombroso. Por supuesto, entrega datos como que hay aquí, en uno de los datos dice 780,000 palabras. Es el promedio de los distintos idiomas que la Biblia ha sido traducida. Es increíble todos los datos que para nosotros los adultos nos interesan, pero especialmente para esta personalidad de niños. Así que yo les recomiendo, por supuesto, la Biblia infográfica es una introducción para producir un interés en los niños a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y cuando los niños nos dicen, bueno, ¿eso sale en la Biblia? Sí, sí sale en la Biblia. Mira, aquí tienen algunos ejemplos. Así que podemos utilizar este tipo de enseñanza en los niños con esta personalidad. La siguiente es Natalia Nutria. Es una persona melancólica, complaciente y mirando siempre el pasado. Tiene un enfoque más negativo que positivo, pero también le gusta divertirse. Extremadamente social a pesar de eso. Es un motivador, lleno de energía, creativo, les gusta la variedad, se mezcla fácilmente con la gente. Y su forma de expresarse siempre es: confía en mí, todo saldrá bien. Aquí algunos puntos más para ustedes. Natalia es una buena ayudante y alentadora. Ella es bien amistosa. Le gusta conversar y estar con sus amigas en la iglesia. Natalia necesita diversión. Disfruta el buen humor y hacer proyectos entretenidos con sus amigas. Es fácil llamar su interés, así que usted como su profesor debe mantener la clase con mucha variedad y entretenida. Además, debe dar suficiente oportunidad para conversar y ayudarse unos a otros. En ideas, por supuesto, enfoque la relación con Dios. Para Natalia Nutria, relación, amistades. Entonces, enfatice la relación con Dios y la relación con otras personas. Para ellos, la vida gira alrededor de la gente. En la Biblia, los personajes de la Biblia, por supuesto, Esther, Pedro, el rey Joás, en las páginas 22 y 23 nuevamente, aquí están los personajes extraordinarios de la Biblia. Y por supuesto, me gusta mucho uno de los personajes que narra algunos aspectos importantes del multifacético David.
Por ejemplo, por supuesto, cuando vivió el menor de 8 hermanos, era de Belén, de donde era. Y aquí algunos datos más interesantes sobre, por supuesto, el multifacético David. Cuando usted quiera introducir la Biblia a la Nutria, personalidad Nutria, introdúzcale con este hermoso libro y estas historias. Vamos a la personalidad del Golden Retriever. El perrito Golden Retriever es un flemático, tiene firmeza, permite los cambios de dirección, es adaptable con todo, son sensibles, compasivos y afectivos. Todo profesor quiere un alumno con estas características, con esta personalidad. Brinda apoyo espiritual y práctico a los demás. Pacientes, se interesan por todos individualmente. Y algunas características de ayuda para los profesores. Gabriel es compasivo y amable. Es muy importante para él que todos tengan buenas relaciones. Los otros estudiantes lo quieren mucho y usted también pedirá tener más estudiantes como él. Él tiene un sentido del humor y parece inocente, pero tenga cuidado. También puede estar lleno de travesuras que guarda muy bien detrás de sus espaldas. Algunas ideas. Enfatice su relación con ellos. Cuando usted lo haga junto con ellos, se sentirán seguros y participarán con gusto. La Biblia. Use relatos de Dios o alguien cuidando a la gente. Por ejemplo, el buen samaritano, Jesús sanando a los enfermos y las misiones de Pablo para ayudar al Golden Retriever a conectarse con la Biblia. Aquí en las páginas, en la Biblia infográfica, en las páginas 12 y 13, habla sobre Dios y cómo levanta una nación, que es la historia de Dios para nosotros, por supuesto, y cómo levanta esta nación para cuidar de ella. Aquí le muestro también unas imágenes. Excelentes imágenes y por supuesto tiene datos muy interesantes sobre Abraham, Sara, Rebeca, Isaac y Jacob. Sale también las genealogías y sale por supuesto cómo nos guían estas genealogías a la misma persona de Jesús. Ahora, la sugerencia para el Golden Retriever es entablar amistades correctas, ayudarles, porque esta personalidad va a buscar amistades. Es muy difícil para ellos este tiempo de pandemia, pero nosotros los padres podemos ayudarle a desarrollar amistades correctas. Revisemos lo que están viendo en la internet, porque ellos van a estar hambrientos de poder contar con nuevas amistades. Ahora, debemos recordar que no existe una metodología de talla única en el Ministerio de Niños, así como las personas son únicas. Cada una de nuestras iglesias de ministerios son únicos. Ahora, al revisar estas 4 personalidades, me pregunto si ustedes se identificaron con alguna de ellas. Y tal vez alguno de ellos, de ustedes, es el Golden Retriever. O tal vez alguno de ellos es el león, o la nutria, o el castor. Si se identificaron rápidamente, lo pueden poner en el chat y poder mencionar, me parece. A veces tenemos, por supuesto, una combinación, pero una de ellas es la más predominante. Les dejo un momento para que ustedes lo puedan escribir allí en el chat. Sí, mientras mi hermana les deja escribir, y yo creo que no las voy a distraer, no voy a distraer a nuestros hermanos. Por favor, todos aquellos que me están preguntando cómo llegó la invitación, algunos, nosotros enviamos un email con la invitación directamente a sus correos, y si no le llegó un correo directo, eso significa que alguien le pasó el número de identificador de la reunión y el password, y eso está bien. Lo que queremos es conocerle y a interactuar con ustedes. Pero si desean recibir directamente invitaciones para que no los perdamos o no se pierdan de esta serie que estamos iniciando, me encantaría que en el chat me pongan su correo electrónico, si es que ustedes no recibieron la invitación de forma directa. Y Luz, creo que tú estás leyendo el chat, ¿verdad? Nutria, perro, león, golden, golden retriever, león, nutria, castor, nutria, castor, melancólico, colérico, creo que esa parte no la vimos. León, golden, nutria. Creo que en general me pareció que entre nutria y golden hay varios, ¿verdad? No he visto ningún león, ¿o sí?
¿Hay algún león? Nutria, más castor, golden. Sí, el castor es la nutria. Perfecto. Ok, gracias. Gracias, hermano David. Bueno, cuando hemos hecho esta enseñanza en vivo, hacemos actividades, los separamos en grupos y hacemos más actividades. No lo podemos hacer aquí. Pero quiero decirle que justamente en el Ministerio de Niños hay muchos Golden Retriever, porque somos de personalidad para ayudar a los demás, para poder entregar y también ser cuidadosos con los demás, con los necesitados. Pero también me llama la atención que tenemos muchos castor, así que tenemos que estar seguros de terminar a tiempo con los castores y de poder continuar con la enseñanza. Y por supuesto, Nutias, que queremos darle oportunidades a ustedes a compartir. Ustedes, que la personalidad Nutia quiere poder estar en contacto con los demás, compartir y la alegría del grupo. Necesitamos todas las personalidades en nuestros ministerios. Algunos maestros me preguntan, ¿cómo puedo manejar la disciplina? Y esta es una forma de poder nosotros entender cuáles son las personalidades de nuestros niños para nosotros adaptar nuestra enseñanza, nuestro enfoque, que el mensaje de la palabra llegue a cada uno de ellos. Entonces vamos a conversar ahora sobre los estilos de aprendizaje. Estoy mirando la hora para poder estar a tiempo, sobre todo, porque vamos a ir corriendo sobre estos puntos. Por supuesto, muchos de ustedes ya conocen estos puntos, pero los vamos a refrescar. Cada persona en su entorno de aprendizaje tiene una preferencia de aprendizaje diferente. Cada uno de ustedes tiene una preferencia de aprendizaje diferente, lo sabemos, no solamente en general, pero cada uno de los que están participando aquí. Necesitamos llegar a todos los que Dios nos dio para enseñar. Marlene Lefebvre es una escritora que escribe sobre los estilos de aprendizaje, tiene varios libros y he revisado alguna información de ella para también incluirla en este taller. Vamos a conversar sobre la definición sobre estilos de aprendizaje. Es la forma en que una persona ve o percibe las cosas mejor y luego procesa o usa lo que se ha aprendido. No es solamente que llegue la información. También conocer los estilos de aprendizaje le ayuda a usted a enseñar a todos los niños, adolescentes o adultos que Dios pone en su clase. Necesitamos, como decía, llegar a todos los que Dios nos dio para enseñar. Y vamos a hablar sobre estos 4 estilos de aprendizaje. Vamos a hablar sobre el imaginativo, analítico, sentido común, dinámico. Todos tienen un estilo o estilos de aprendizaje preferidos o dominantes, pero también se conectan con algún otro estilo de aprendizaje. Vamos a hablar sobre el aprendiz imaginativo. Es la persona que aprende hablando. Este nombre imaginativo tal vez pudiera ser el título un poco diferente, porque no es acerca de la imaginación, de la vista, pero de hablar. Esta persona procesa hablando. Ellos les fascina cuando les invitamos a trabajar en grupos. Aprenden por escuchar y al compartir sus ideas. Ellos procesan verbalmente. Son muy buenos en darse cuenta de los diferentes puntos de vista porque escuchan muy bien. Hay muchas buenas cosas de este tipo de aprendiz, pero también hay algunos que aprendices imaginativos también tienen, por supuesto, debilidades. Perdón, me voy a volver. Y algunas de las debilidades. Les gusta hablar y a veces dominan la conversación. Son los niños en su clase que ustedes no los pueden parar de hablar. Pueden ser dependientes de otros por su propia identidad, porque buscan su propia identidad hablando. Ellos dependen de otras personas. Cuando usted cree que pudiera ser, ¿cuántos de ustedes creen que pudieran ser un aprendiz imaginativo? Que necesitan hablar. Les quiero dar la oportunidad para que escriban ahí en el chat. Mientras hacen eso, voy a mostrarles un ejemplo de la Biblia infográfica para este tipo de aprendices en la página 36 al 39, que me parece uno de los puntos más increíbles de este material. Voy a tratar de mostrarles. ¿Se fija cómo se abre? Se ha abierto aquí el libro y contiene un juego. Es un juego que incluye
incluye datos interesantes. Es un juego de mesa donde los adultos y los niños pueden compartir juntos. Tiene diferentes áreas. Tiene el tema de la caída, el tema de la tierra prometida, el tema del reino dividido y el tema de la eternidad. Es decir, incluye toda la Biblia. Para este tipo de aprendiz imaginativo, este es un material excelente, donde usted los puede dividir en grupos y pueden trabajar estos datos importantes de la Biblia para que tengan un concepto general y puedan desear leer la Biblia en más detalles. Sigamos al aprendiz, o primero, ¿pudieron anotar cuántos de ustedes creen que son aprendices imaginativos? Ojalá lo puedan escribir ahí en el chat. Sigamos al aprendiz analítico. Esto es lo que podemos considerar que en el sistema escolar son los mejores estudiantes, por supuesto. Quiero decir que es solamente un dicho. Yo creo que todos son buenos estudiantes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como líderes no ayudamos a estos todos buenos estudiantes, pero sí son considerados como los mejores estudiantes. Esperar que el maestro sea un dador de información. Ellos quieren toda la información, deme más datos, deme más información, quiero conocer todo acerca de este tema. Valoran los hechos, las definiciones, las teorías. Y su debilidad, tienen poca tolerancia a las ideas generadas por sentimientos. Pueden ser críticos. Y su frase favorita son los hechos. Dígame los hechos, quiero saberlos, quiero ser claro en lo que se está definiendo. También pueden ser menos adaptables, por supuesto, a los otros estudiantes imaginativos. Los imaginativos quieren hablar, entonces interrumpen a la profesora y los analíticos se molestan porque están interrumpiendo cuando ellos están tratando de procesar la información. Pero quiero darles un ejemplo, por supuesto, de la Biblia infográfica, que son materiales que se pueden utilizar para este tipo de estudiantes, en la página 8 y 9, y está cómo comenzó la tierra. Interesante, datos que le van a fascinar a este aprendiz analítico, que va a poder usted captarlos para poder entregarles todo el conocimiento de la palabra de Dios. Sale lo que es el día 1, el día 2, hasta el día 6, exactamente eso. Por supuesto, Dios era la luz, también la tierra se mueve rápido, cuánto por kilómetro, etcétera. Datos que son pero sumamente interesantes para este aprendiz analítico. Quiero saber cuántos de ustedes son aprendices analíticos de los que tenemos aquí en el webinar. Puede anotar en su chat. Quisiéramos conocer después cuántos de ustedes son aprendices analíticos. Sigamos. Aprendiz de sentido común. Estos son los estudiantes que pueden tener más riesgos en las escuelas tradicionales y los programas de niños tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enfoque práctico de los problemas. Prefieren la acción a las palabras y la participación a la teoría. Ellos aprenden haciendo. Y muchos de los currículums ya tienen y nos presentan la aplicación a lo que se ha enseñado con actividades manuales. Pero ellos también se beneficiarían con juegos, con actividades, pero que estén enfocados en la enseñanza, en el tema que se entregó en ese día. La debilidad, haga cualquier cosa para hacer el trabajo, más preocupado por las consecuencias lógicas que por los sentimientos personales. Es decir, van a querer terminar el trabajo, pero exactamente como se les enseñó. Yo pienso que el trabajo manual con los niños en nuestras iglesias no debiera ser que ellos trabajen con diseñar algo que la profesora ya diseñó, sino que también trabajar la imaginación de ellos. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo donde hicimos un currículum sobre el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis habla
está lleno de imágenes, por supuesto, y lo que hicimos intencionalmente, no incluir las imágenes, sino que les entregamos la enseñanza de lo que está basado en la imagen de Dios. Nos enfocamos, por supuesto, Apocalipsis es un libro profético y de cartas, pero también es la revelación de Jesús, de las imágenes, quién es Jesús. Nuestro propósito fue no construirle las imágenes, sino que el Señor y ocupara estas habilidades de los niños para que ellos produjeran las imágenes. Y fue muy impactante. Así que les animo, utiliza al aprendiz de sentido común para ayudarle a crear, no solamente a trabajar en los trabajos manuales. Aprendiz dinámico. El aprendiz dinámico aman la acción, pero van más allá de lo prescrito para soñar grandes sueños. Disfrutan de la acción como parte del aprendizaje, pero lo hacen siguiendo las corazonadas y percibiendo nuevas direcciones y posibilidades. Son líderes, pensadores estratégicos, tomados de riesgos. Les encanta la flexibilidad y cambio. Las ideas llegan rápido y en forma fuerte. La debilidad de ellos pueden ser egoístas, inician proyectos y no los terminan, pueden ser manipulativos con las personas. Me pregunto cuántos de ustedes creen que son uno de estos estudiantes o aprendices. Lo que pasa es que estas 4 personalidades nosotros las necesitamos identificar para también conocer cómo nosotros enseñamos. El cuadrante de estilos de aprendizaje está aquí. Por supuesto, el mensaje de Cristo y la palabra de Dios es el centro para cada una de estas personalidades. Pero cuando nosotros tenemos el aprendiz imaginativo, el aprendiz analítico, aprendiz sentido común y el aprendiz dinámico, y las preguntas que ellos se hacen al querer conocer la palabra de Dios, nosotros también tenemos que preguntarnos cómo nosotros aprendemos. Porque generalmente como nosotros aprendemos es como enseñamos. Y nosotros como líderes, como padres y maestros, y necesitamos revisar cómo lo opuesto, cómo nuestros estudiantes van a aprender. Nos va a costar mucho más. Pero cuando nosotros podemos incorporar todas estas áreas en nuestra enseñanza, en nuestro compartir con los alumnos, vamos a poder alcanzar a todos nuestros alumnos. Entonces, el mensaje de Cristo es el centro, por supuesto, y a veces tenemos que entender, no alcanzamos a todos los estudiantes, y tal vez este es uno de los motivos. Voy a dejarles a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que esa es la personalidad predominante que tienen ustedes? Por supuesto, muchas veces vamos a tener una personalidad que es más fuerte que otra. Vamos a tener una combinación. Pero ¿cuál es la predominante, creen ustedes? Pueden escribirlo ahí en el chat. Están hablando imaginativa, nutria, sentido común, dinámico, analítico, imaginativo, las 3, analítico. Me gusta usar visualización, dinámico, sentido común, analítico, aprendiz, dinámica, dinámica, analítico, imaginativo. Y así. Excelente, excelente. Entonces, es muy bueno que nosotros podamos revisarlo, y yo creo que ustedes también ya están pensando en niños que tienen, ya sea en su hogar o ya sea en su clase, están pensando, yo identifico a tal niño que es un aprendiz de sentido común, y voy a trabajar también con el aprendiz imaginativo. Y una de las cosas, un último punto quiero mencionar, que muchas veces en forma de relaciones con las demás personas, nosotros como adultos y por supuesto los niños, vamos a conectarnos con las personas que tienen estilos de aprendizaje diferentes, y vamos a querer aprender de ellos. Eso es muy positivo, aprendiendo de los diferentes estilos de aprendizaje. Por último, vamos a conversar sobre las modalidades de aprendizaje. Esto ya es más conocido, por supuesto. Muchos de ustedes ya lo conocen y ya veo que lo han mostrado allí. El auditivo, tenemos las modalidades de aprendizaje, el auditivo, el visual, el táctil o kinestésico,
El auditivo generalmente aprende escuchando instrucciones verbales. Recuerda formando los sonidos de las palabras. En este último tiempo hemos conocido lo que son los podcasts. También hemos conocido lo que son los libros con audición, que podemos escuchar la lectura del libro. Eso es excelente para los estudiantes auditivos. También he conocido muchos estudiantes que para estudiar algo, para recordarlo, ellos mismos lo verbalizan, lo van leyendo, lo van verbalizando. Tenemos que ayudar a los niños que reconocemos que aprenden en forma auditiva. Y por supuesto visual. Uno de los de las características de los, por supuesto, los niños que aprenden visual aprenden viendo y mirando. Usa asociaciones verbales también, pero con mirando lo que están viendo. Por eso que es tan importante que recordemos que cuando estamos preparando una clase, estamos preparando una lección, o cuando vamos a juntarnos en nuestro hogar con los niños, si queremos mostrarles una enseñanza bíblica, por supuesto vamos a utilizar recursos que nos ayuden a poder compartir. Esta Biblia infográfica es excelente para los niños visuales, por supuesto, el aprendiz visual. Pero quiero mencionarles que uno de los estudios de George Barna muestra de que la forma más impactante de aprendizaje es la visual. El 90% podemos retener todas las modalidades de aprendizaje. Es visual. Ayuda no solamente en general a todos, pero también hay niños que si no tiene usted algo visual, no va a poder procesar. Van a pasar, la información va a volar, va a pasar por ellos y se va a ir. Y por supuesto, el táctil kinestésico aprende haciendo, necesita participación física, necesita, ¿para qué sirve esto? Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar? El niño de táctil necesita aprender mejor si se puede mover. Estos niños, por eso, nuevamente, no son buenos candidatos para una educación tradicional, donde tienen que aprender a sentarse. Esto es muy importante para nuestras iglesias. Ahora cuando volvamos, hay muchas iglesias están volviendo durante la pandemia, están volviendo a sus reuniones y sus niños, y muchas iglesias en Norteamérica no han estado haciendo el ministerio de niños, sino que dejan abierto para los padres decidir poder tener a los niños en la iglesia. Como iglesia necesitamos poner atención, porque los niños pueden aprender a sentarse en un servicio, pero ¿van a poder ellos captar todo lo que se está hablando o lo que se quiere enseñar? Nosotros como pastores tenemos que tener presente que cuando vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de Dios, necesitamos ver formas de cómo alcanzar estas modalidades de aprendizaje, sobre todo en este tiempo donde las iglesias están retomando. Algunos niños que o iglesias que están trabajando el sistema Zoom, como lo estamos haciendo a nosotros aquí, es difícil para muchos adultos incluso, que necesitan moverse, necesitan tener actividad, necesitan lo visual. Para el auditivo es excelente, pero también recordemos que necesitamos incorporar nuevas estrategias para alcanzar a todo tipo de estudiantes. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes son auditivos? ¿Cuántos de ustedes son visual? ¿Cuántos de ustedes creen que son estudiantes tácticos o kinestésicos? Pueden responder, por favor, ahí en su chat para tener alguna idea. Creo que un poco de los tres, pero el más dominante es visual, visual, auditivo, nada de auditivo, visual, auditivo, visual táctil, visual, táctil, auditivo, visual. Visual, exacto. Debe ser muy difícil poder sentarse para el estudiante visual en una oratoria. Va a estar haciendo imágenes en su mente, pero nosotros como maestros vamos a tener presente y revisar en nuestra clase, en nuestro grupo, cuántos de esos niños son auditivos, visual y táctil. Ahora, cuando nosotros hablábamos de que nuestro ministerio, cuando
volvemos a la imagen del modelo de enseñanza, nosotros podemos entender que con la iglesia, al apoyar a los padres, cuando enviemos información, preparemos los materiales que vamos a usar para ayudar a los padres, entreguemos material que le ayude a los padres en los diferentes estilos de aprendizaje para que los niños en su iglesia, en sus hogares, también puedan aprender la palabra de Dios. Y necesitamos equipar a los padres con estos conocimientos, estas estrategias. Como hablábamos al principio sobre el escultor, necesitamos conocer las técnicas para poder moldear, poder construir, ayudar en la formación espiritual de estos niños. Estas estrategias nos van a ayudar para nosotros tomar ánimo, tomar énfasis en nuestra labor. Quisiera terminar con una pequeña reflexión. ¿Qué ha aprendido hoy que impactará su aprendizaje? ¿Qué ha aprendido usted hoy que impactará su aprendizaje? La otra pregunta, ¿qué ha aprendido hoy que impactará su enseñanza? ¿Y con quién le gustaría compartir esto? No lo tiene que compartir, es solamente una reflexión. Este versículo lo revisamos cuando hablamos sobre el trabajo de los padres y la iglesia. Esto es para nosotros. Y quisiera que lo lea usted solo ahí. Si usted está de acuerdo, ¿podemos hacer este versículo un versículo lema? Si es así, si está de acuerdo, lo podemos leer juntas. No le vamos a poner el sonido, pero usted puede leerlo allí en voz alta. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Amén. Amén. Gracias por esta oportunidad. Las preguntas pueden enviar también al hermano David, tiene toda mi información, y que el Señor les bendiga en su labor. Gracias. Y no se vayan porque, bueno, normalmente yo pediría un aplauso para Luz. Yo creo que ustedes pueden hacer eso. Y como no los podemos oír, pueden hacer así con su manita, perfecto, así como están haciendo algunas. Excelente, gracias, Luz. Qué barbaridad, qué manera de compartir conocimientos y de ayudarnos a ver varias cosas. Yo tengo todavía un poquito más de tiempo. Ya llegamos casi al final de nuestro tiempo normal y vamos a extender esto para que haya preguntas y respuestas. Si quieren continuar aquí, yo les invito a que no se vayan. Solamente quisiera platicarles algo rapidísimo. Solo les quiero contar de Editorial Portavoz. Estos somos nosotros. Tenemos una misión muy específica de proporcionar productos de calidad con integridad y excelencia desde una perspectiva bíblica y confiable, que básicamente animen a las personas en su vida espiritual y servicio cristiano. Esta es una foto de ayer de la oficina donde trabajamos. Hay nieve y hace mucho frío, estamos, quién sabe, como menos 10 grados Fahrenheit estábamos ayer, o sea que estaba bastante fuerte por allá. Entonces, solo quiero lanzarles un par de encuestas más, muy rápidas. Esta tiene que ver con los recursos que ustedes utilizan, que nos gustaría saber qué es lo que ustedes usan más. Entonces, si pueden ahí marcar, pues rápidamente, respecto, por ejemplo, qué tipo de Biblias y versiones de la Biblia les gusta leer o usar en su ministerio, pues se los agradecemos. Biblias de estudio, devocionales, con espacio para notas, con tema especial para mujeres, y qué versiones, ¿verdad? Como la traducción en lenguaje actual o la Nueva Traducción Viviente, que es una que usó ahora mismo Luz, o Reina Valera 60, que es la que todo el mundo ha leído por años, o la Nueva Versión Internacional, que también la utilizó Luz hace un momentito, o algunas otras que están ahí, otras versiones, o la Nueva Biblia de las Américas, etcétera. Esto es interesante porque nos ayuda también a visualizar, a ver qué es lo que están haciendo en el ministerio infantil respecto a lo que es la Biblia, ¿verdad? Porque queremos que lean la Biblia, entonces, ¿en qué versión la leen?
¿Cómo sería ese lenguaje? Entonces nos interesa todo eso. Nosotros también publicamos Biblias, tenemos Biblias para mujeres, para jóvenes, para hombres, de estudio, etcétera. Y esto es importante también para poder servirles mejor, que es una de las razones por las que le estoy haciendo esta pregunta ahora mismo. Pues genial, creo que la mayoría ya respondió, son muy buenas respuestas. Bueno, la mayoría en general, pero no todos, pero sí la mayoría. Entonces está muy variada, y todavía la Reina Valera sigue, ahora sí que reinando, ¿verdad? La Reina Valera sigue de reina. Vean ustedes más o menos cómo quedó. Y pasemos a lo siguiente. Queríamos comentarles algo respecto al pueblo de Israel, pero algo muy fácil y muy rápido, ¿eh? Y voy a utilizar un poco de trivia en esto también para que ustedes apunten hacia lo que estamos hablando. La historia de Israel y su origen, ¿cómo se puede contar? Bueno, se puede contar así. Dios levanta su nación. Se puede contar la historia de Abraham, de sus descendientes y el nacimiento de lo que conocemos como Israel, ¿no? Todo comenzó con una promesa, ustedes lo saben, una promesa en Génesis 15:5. Abraham tenía 70 años cuando el Señor le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow, o sea, debió haberse emocionado muchísimo, pero tuvo que esperar 30 años para que esa promesa se cumpliera. Él ya tenía 100 años, su esposa Sara tenía 90, y a final de cuentas es verdad, fue realidad que la promesa se cumplió en Isaac. Y algunos dicen que fue incredulidad y por eso se rió Sara. Algunos dicen, no, fue el gozo porque quizá entendió lo que estaba por suceder, el milagro, pero el punto es que se rió. E Isaac significa él ríe o risa. Ajá. Hay otros datos acerca de Abraham ahí. Obviamente estuvo dispuesto a sacrificar a ese Isaac que había esperado tanto tiempo, pero el Señor envió un ángel para detenerlo, falleció a los 175 años, etcétera. Sin embargo, esto es como comenzó el pueblo de Israel. Isaac se casó también, se casó con Rebeca y juntos engendraron a la primera pareja de gemelos en la Biblia. Y ustedes conocen a uno de ellos y lo conocemos bastante bien porque es Jacob. Jacob le ganó por engaño la primogenitura, la bendición de primogénito a Esaú, que realmente era el que le tocaba, fue el que nació primero. Pero después de una serie muy interesante de cosas que pasaron y que están relatados en el libro de Génesis y que ustedes pueden ver, el Señor le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel, que significa príncipe de Dios. Y ciertamente, aunque no parecía que iban a haber muchos, en este momento Jacob y sus hijos llegaron a ser no solamente 12 de una gran familia, sino muchos más que se convirtieron justamente en las tribus de Israel. Y aquí viene mi primera interacción. Esta es trivia, ¿listos y listas? ¿De qué tribu eran Bernabé, Moisés y Juan el Bautista? Para que vean que tenemos aquí un recurso. Vamos a ver si ustedes le dan, ¿no? Vamos a lanzar. Pongan ahí de qué tribu saben ustedes o creen ustedes que era Bernabé, sí, Bernabé, el de Hechos, Moisés, el compañero de Pablo, Moisés, sí, el libertador, y Juan el Bautista. ¿De qué tribu era? Entonces aquí no, obviamente no busquen en Google, no busquen en Internet para responder. Esto es de directo de cómo está. Y dice aquí que el 62% o 21 respuestas por el momento de las que llevan, bueno, tiene una, pero me están señalando varios, está excelente. Vamos a dejar esto otros 5 segundos más. Pónganle de qué tribu creen que es. ¿Y por qué es importante de qué tribu es esto? Bueno, la tribu a la que se refiere, cosa peculiar, ya que estamos acabando, no tuvo un territorio en el cual habitar. Entonces, miren ustedes, la mayoría le dio, que es justamente de la tribu de Leví. Este trío de personajes bíblicos es de la tribu de Leví. ¿No es interesante esto? ¿No es interesante que cuando lo visualizas te ayuda mucho para poder recordar y comprender? Y vas a ver, cuando hables de la tribu de Leví la próxima vez, te vas a acordar por lo menos de Moisés, te lo aseguro. Juan el Bautista, el que levantó su voz en el desierto, y espero que te acuerdes de Bernabé. Pero hay otro más, que este es importante, ¿no? Perdón que está así medio borrosito, pero es por son solamente dos. Daniel y Jesús. ¿De qué tribu descendían Daniel y Jesús? Es la pregunta, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí otra vez. Y como ustedes ya saben, son las mismas tribus. Ustedes díganme de qué tribu eran. Esta es quizá una pregunta bien fácil, porque muchos conocemos la vida de estos
bueno, del Salvador, del mundo y de uno de los profetas, ¿verdad? Del Señor Jesús y de Daniel. Así que no vamos a tardar mucho en esto. Efectivamente, digo, no se preocupen los que lo están respondiendo otros. Efectivamente, ustedes pueden darse cuenta en esto, la gran mayoría de los que respondieron fue de inmediato. Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de ese hermoso título? Y Daniel estuvo en el foso de los leones. Jamás se les va a olvidar que por lo tanto ellos dos vienen de la tribu de Judá. Está hecha la conexión. Una última, ¿no? Una última más de este tipo. Mardoqueo, el rey Saúl y el apóstol Pablo. ¿De qué tribu descendían estos tres personajes de la Biblia? El gran apóstol Pablo, Mardoqueo, el tutor justamente de Esther, y el rey Saúl. Sí, ese es, yo creo que quien hizo más famosa esta tribu. Así que, wow, esto fue casi abrumador. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos prisa. Y ustedes para que vean, justamente de la tribu de Benjamín. Exactamente. Ahora, ¿no se les hace formidable que podamos contar con una visualización que inclusive nos permitiera o nos permita ver cuáles son esas tribus? Una de las que yo decía al principio, a Leví no le tocó ningún territorio en particular. Leví habitó con todos en algún momento. Entonces, muy bueno tener esto. Y aquí tengo nada más el PowerPoint, por cierto. Este PowerPoint, esto que estoy yo diciendo, lo que yo estoy diciendo, sí se los vamos a enviar por si quieren usar y si esto les sirve. Perdón, les voy a mandar un PDF, no un PowerPoint, porque es una complicación lo del PowerPoint, pero el PDF se los voy a mandar para que lo utilicen. Pero imagínense qué bonito tenerlo todo ¡pum!, en un tiro, con todos estos datos y más, que esa es la parte importante. Yo ahora mismo nada más les extraje algunos cuantos de los que están ahí, pero esto es justamente un desplegado del material que Luz que se ha estado refiriendo durante todo este tiempo, un material que pensamos es genial porque es hechos bíblicos, datos bíblicos, historias de la Biblia compactadas en un concepto formidable que se llama una infografía. Por eso el nombre, Biblia infográfica, porque la Biblia es infográfica. La Biblia tiene muchas imágenes que pueden plasmarse de esta manera y de esa forma estudiarse. Y ustedes pueden ver aquí la genealogía completa de Israel y todo lo que ocurrió con varios. Obviamente no tocamos a José, no tocamos a otros más, o detallamos sobre Neftalí y demás, ni Moisés, pero ahí está, y está para que se pueda revisar. Yo trabajé directamente en este proyecto para ponerlo en español, y créanme que yo tengo algunos años ya en el Evangelio y aprendí 3 o 4 cosas que dije, wow, esto no lo había conectado. Me encantó poder trabajar en ello. Ahora, es posible que sea mejor y vamos a ver si funciona de esta manera. Espérenme. ¿Sabes cómo surgió el pueblo de Israel? ¿Están viendo el video? Sí, perfecto. Ok, entonces lo voy a volver a poner porque no estaba seguro si iba a funcionar, pero ahí va. ¿Sabes cómo surgió el pueblo de Israel? El Señor prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Y así fue. Abraham y Sara fueron padres de Isaac. Isaac y Rebeca fueron padres de Jacob. Jacob es Israel. Fue padre de 12 hijos. Y ellos de sus tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De hecho, ¿sabías que el apóstol Pablo, Mardoqueo y el rey Saúl todos fueron descendientes de la tribu de Benjamín? Todo esto y mucho más en tu Biblia infográfica. Exactamente. Y eso es lo que queríamos hacerles saber también. Esto existe, mis hermanos. Y si hubiera existido cuando yo tenía mi clase de parvulitos, me hubiera vuelto loco por un montón de diferentes cosas. Pero tengo ahora un nieto y no saben qué emocionado estoy de que existe algo como esto. Han estado preguntando ustedes dónde se consigue, dónde se encuentra, y lo que les puedo decir es lo siguiente. En el chat ustedes pueden poner esa pregunta y les vamos a enviar una respuesta. Ya tenemos su correo electrónico y todo. Les vamos a dar una lista de dónde pueden ubicarla, pero en general es en cualquier librería cristiana cerca de ustedes. Tenemos distribuidores de este material en todas las librerías del continente, en todas las librerías cristianas del continente, y algunas librerías inclusive como en Colombia, que no son necesariamente asociadas con el mensaje cristiano, pero que distribuyen materiales cristianos. Búsquenla ahí. Es más, yo les sugiero, vayan y pídanla. Hey, vi esto, y como les vamos a mandar una información al respecto de esto, díganle, yo vi esto, ya está, la publicaron desde septiembre, octubre del año pasado, así que ya debe de estar en la mayoría de los países, y obviamente quien quiera que tenga acceso a Amazon y otras tiendas similares en línea también la puede conseguir.
La buena noticia es doble. Luz ya lo explicó. Este libro contiene un juego de mesa, es decir, el tablero de un juego de mesa. Usted consigue unos frijolitos o unos arrocitos, un dado de esos que se consigue en cualquier otro juego, y uno va aprendiendo y uno va conociendo todos los hechos bíblicos. Aquí lo pueden ver a más detalle, desde la creación hasta la redención, hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Esto es la parte nada más del desplegado de la izquierda, que es desde la creación hasta la tierra prometida, y uno va leyendo y va viendo qué es lo que va sucediendo conforme va avanzando después de tirar un dado y avanzar con el frijolito. Es una cosa interactiva con la familia. Esto es divertido porque hay muchas cosas que, como les digo, uno las ha leído, las ha visto, pero cuando las visualiza y se las concentra en algo como esto, uno lo retiene más, uno lo entiende mejor. Entonces ya está disponible y esta es la buena noticia. Apenas en unos cuantos meses vamos a hacer el segundo volumen, así que ya pueden ir diciendo en donde ustedes lo vayan a conseguir que van, espero, ¿verdad? Espero que vayan a querer el segundo volumen de esto. Es un concepto idéntico, es un concepto muy similar. De hecho, aquí tengo un ejemplar, pero por la configuración de mi pantalla no se ve muy bien, pero ya viene, ya está en la imprenta, viene para acá. Y este mismo año, Dios mediante, vamos a publicar también un libro de actividades, o sea, sopa de letras, crucigramas, puntos para unir, para colorear. Esto es una barbaridad. Yo lo vi y dije, y miren, está en inglés, disculpen ustedes, porque lo acabo de comenzar a trabajar. Pero quiero que sepan ustedes, nadie sabe más que ustedes que esto va a venir y que va a estar disponible para que lo puedan utilizar. Por supuesto, van a conocer más información de todo esto en nuestra página, específicamente dedicada por el momento a las dos primeras, a Biblia Infográfica, portavoz.com/Biblia-info. Y pum, van ahí y ahí lo van a conseguir. Ahí también van a ver listas de dónde pueden comprar el material y también van a ver PDFs que pueden descargar de inmediato para poder conocer un poco más de algunas páginas de este volumen que se llama Biblia Infográfica, porque es referirnos a la Biblia de manera infográfica. Llegamos ya al tiempo final, entonces lo que voy a hacer es activar ahora mismo nuestro chat para que ustedes me digan si tienen preguntas o algo. Luz, tú también lo puedes ver, si no me equivoco. ¿Es correcto? Vamos a abrir el micrófono para Luz igualmente. Y tenemos aquí el chat completo, así que preguntas, vamos a ver, dice mi correo y demás. Luz, hicieron una pregunta varias veces. Tu enseñanza, tu parte, se la quieren quedar. ¿Qué pueden hacer o qué no pueden hacer? Tú dinos, nada más tienes que abrir tu micrófono. Déjame ver, creo que te lo tengo que pedir. Ahí está, que lo abras. Sí, primeramente quiero felicitar al hermano David porque él ha sido la persona clave para trabajar este material. Él ha trabajado por meses en traernos este material para nosotros utilizarlo en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Así que un aplauso al hermano David, excelente material que seguramente ustedes van a estar utilizando aquí, hermano David. Así que gracias, hermano David. ¿Cómo pueden obtener la presentación? Me parece que, hermano David, que ellos van a recibir una copia del video, ¿verdad? Que ha sido grabado. Correcto, es algo que iba a comentar. Entonces ahí está, perfecto, porque ciertamente vamos a enviarles el link para que puedan volver a ver el video y varias veces, incluso si ustedes necesitan que lo vea alguien más, quizá por ser día de trabajo u horario de trabajo, algún maestro, algún pastor no lo pudo ver, lo puede volver a ver, precisamente. Gracias, Luz. Están pidiendo si puede recomendar alguna bibliografía sobre los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, estilos de personalidad, los estilos de aprendizaje del León, Nutria, etcétera, si hubiera algún libro que quisiera recomendar. Sí, no, hay diversidad de materiales. Me daría gusto si ustedes me envían un correo electrónico, yo les respondo, donde les puedo enviar más información para que ustedes trabajen. Mi correo electrónico es luzf@entreninos.com. luzf@entreninos.com. También les invito a revisar nuestra página de internet, el Ministerio Entre Niños, con muchos más recursos, es entreninos.com. entreninos.com. Ya la acabamos de poner, entreninos.com.
Excelente. Bueno, ahí vienen las otras preguntas de si tienes un blog y todo eso. Excelente presentación, Luz. Muchas gracias. Yo quiero decirles que todos los correos que nos dieron en el chat, y es lo que iba a sugerir, si quieren poner su correo, para que los va a tener la hermana, o su pregunta con su correo los va a tener la hermana Luz también. Y estoy guardando todo el chat para que después podamos revisar a detalle todo esto. Vamos a ver, ¿tendremos el apoyo digital en nuestro correo? Sí, correcto, les vamos a mandar links. Ok, voy a ver si hay otra pregunta más. Genial que está en inglés. Sí, originalmente este volumen de Biblia infográfica está en inglés, está publicado por Harvest House. Así que para quienes viven aquí en los Estados Unidos y cuyos niños están aprendiendo en inglés, está en inglés. Pero obviamente recomendamos que aprendan español, ¿verdad? Por eso también estamos aquí y está disponible y va a estar disponible los otros dos volúmenes igualmente. Excelente webinar, qué bendición como herramienta para llevar la palabra de Dios a cada niño. Buenísima herramienta. Yo recibí a Jesús a los 8 años. Tengo 58. ¡Wow! Felicidades. Todo esto me colma de emociones. Me parece formidable porque eso es lo que hay que hacer, hermano. Así es como pasa. O más bien, no, hermano, porque si es hermana no diría la edad. Perfecto. Pues creo que en general la mayor parte de las preguntas que están ahí van a quedar respondidas a través del video. Reiteramos que ustedes pueden conseguir estos materiales en las librerías cristianas locales en cada uno de sus países. Tenemos un distribuidor en todos los países de Latinoamérica, entonces descuiden que ahí va a estar. Y obviamente les invitamos a que también visiten nuestra página web, que es portavoz.com, como está aquí en esto que ven. Y específicamente para la Biblia infográfica, Biblia Info, después de la raya. Hey, gracias por este tiempo. Perdonen por estos 2 minutos que nos saltamos, pero yo le decía a Luz, no te detengas. Si sientes que va a haber algo que va a ser importante y de bendición, como lo ha sido, Luz, muchas gracias. No te detengas. Yo me recorto lo más que pueda, porque yo iba a quedarme media hora con ustedes de cualquier manera, queridos hermanos y amigos y amigas, así que no había problema con eso, pero gracias, Luz. La presentación estuvo increíble, increíble. Nuevamente, yo creo que va a haber mucha consecuencia, mucha buena cosecha de todo lo que tú acabas de sembrar en los corazones de nuestras hermanas y hermanos, y sobre todo, que es la parte que me emociona más, en los niños, a quienes ellos atienden, o a quienes ellos están criando, o a quienes ellos están pastoreando. Así que gracias otra vez. Nuevamente, a nombre de Editorial Portavoz y Entre Niños, agradecemos que hayan estado aquí. Vamos a seguir en contacto. Gracias por darnos su correo electrónico para continuar invitándoles de forma directa. Paréntesis, sabemos que algunos de ustedes recibieron la invitación del meeting y del password por WhatsApp o por algún otro medio. Déjenos su correo en el chat para que podamos estar en contacto directo y así puedan recibir invitaciones de una vez, ¿no? Y de cualquier otra cosa que sea. Así que muchas gracias. Nuevamente, qué bendición. Quiero retirarme orando. Luz, si no tienes inconveniente, oremos, cerramos y nos vamos, si les parece bien. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por nuestros niños. Gracias por todas las personas, Señor, que se conectaron. Gracias porque todos los que se inscribieron representan 25 países, Señor, en donde sabemos que esta grabación, este esfuerzo, Señor, esta capacitación va a tener también una consecuencia, Señor. Gracias por esos niños a quienes ya estás cuidando, a quienes le estás preparando justamente esto, Señor, esta forma de enseñar con estos maestros, con estos pastores, para que, Señor, tú toques sus corazones y tú puedas, igual que nuestro hermano de 58 años, Señor, en 50 años ellos puedan estar diciendo: yo conocí al Señor bien jovencito y mírenme, sigo aquí gozándome en Él. Padre, ayúdanos a ver eso y continúa, Padre, proveyendo de visión y proveyendo de dirección a Entre Niños. Y gracias, Señor, por la colaboración que nos permite hacer con la Editorial Portavoz. Gracias por este tiempo. Padre, ponemos en tus manos todo lo que hicimos y todo lo que ha de continuar sucediendo. Y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Seguimos en contacto y esperen noticias nuestras muy pronto otra vez. Así que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, Luz, otra vez. Chao a todos.